Nada. Bueno, estamos con Luciana Geuna, que es periodista, fue periodista en Crítica. No, no es de acá, ¿de dónde eras vos? De Rosario. ¿Y cómo fuiste Soy para...? de Rosario todavía. ¿Pero significa que vas a para allá de tanto en tanto? Sí, sí, tengo toda mi familia allá. ¿Y ahora estás trabajando en Clarín? Exacto, en política. En política. Pero vos además has trabajado en investigación periodística. Sí, en Clarín también, en general, trato de dedicarme y tratan de que me dedique dentro de lo que la rutina del día nos permite a investigación periodística. Yo hace un tiempo atrás, en el programa de radio, contraté a una persona que daba clase en una universidad de investigación. Y daba clases de investigación, era profesora, ¿no? Y vos sabés que lo interesante es que ella nunca había trabajado en investigación periodística. Y me da la sensación de que se sabe muy poco. Inclusive el periodista cuando sale de la universidad o de TEA, donde estudie, pareciera que no tiene muy claro lo que es una investigación periodística o cómo se hace. Sí, yo creo que en la universidad en general, no es lo mismo TEA que la universidad, digo, en términos de herramientas periodísticas. La universidad, por lo menos yo apunto, creo que la universidad sirve para formación teórica, pero las universidades que tienen que ver con periodismo, comunicación y eso, soy una convencida de que nadie sale sabiendo escribir siquiera una crónica, digamos, si es por lo que uno aprende en la universidad. Creo que igual aprendemos cosas mucho más valorables y mucho más importantes, como la formación teórica, pero la práctica periodística en la universidad está como, por lo menos en mi carrera, está como relegada, como que no es un tema, mucho menos la investigación periodística, ya sería como una exquisitez. Por ahí TEA, al ser un taller de periodismo, una escuela, digamos, una escuela-taller, por ahí lo trabaja más, pero sí que cuando un periodista sale de la facultad es muy difícil que sepa lo que es hacer una investigación periodística. También creo que la parte de investigación tiene mucho que ver con cada uno. O sea, yo hacía investigaciones periodísticas en la secundaria, porque me encanta. Creo que me puse a estudiar periodismo por eso, porque me gustaba la ¿Qué investigaciones investigación periodísticas periodística. hacías en la secundaria? Bueno, hice una investigación de la propia escuela. Yo iba a una escuela que era la primera promoción. Entonces me puse a hacer una investigación si tenían como claro un plan de estudio, como una planificación de contenidos en la escuela o si ¡Qué hincha improvisaban. pelotas! Ese es. Súper hincha pelotas. Pero era una escuela que lo bueno que tenía era que estimulaba todo este tipo de cosas. Entonces tenías talleres de lo que se te ocurra, había taller de periodismo y un taller de investigación. Y vos querías saber si esa gente No, había no, era planificado, buenísimo. había planificado para poder enseñarte a vos. No a mí. Era como si tenían un plan, digamos, si tenían un plan de contenidos, pero la escuela era suficientemente buena para estimular ese tipo de cosas. Entonces hablaba con todos los directivos o con los docentes y te das cuenta que nadie estaba de acuerdo con respecto al tipo de escuela que estaban creando. Es decir, que no había un consenso en lo más No, mínimo. era un delirio. Pero, Pero te sirvió para entender la política de hoy. no, y a mí me pareció una gran escuela, o sea, porque aprendí cosas que uno no aprende normalmente en la escuela, Mm. pero sí, digo esto casi como un juego, pero me gusta mucho a mí el tema de la investigación. ¿Y cuál fue la primera investigación periodística que hiciste ya como periodista? Así, interesante, que te haya... No, así, si me preguntás, no me acuerdo. Tengo muy mala memoria para esas preguntas así. La que sí, la primera que para mí fue... no, sí, la primera que a mí me resultó como muy significativa para mí porque hacía poco que estaba y la había trabajado mucho, es una sobre el vocero, el que era vocero de Kirchner, Miguel Núñez, que había entrado a la gestión en el 2003 con... No me acuerdo, tenía deudas, no tenía prácticamente nada y en 2 años se había comprado un piso entero en una zona muy cara de Caballito, digamos, se había crecido completamente su nivel, patrimonio. su patrimonio, muchísimo, en muy poco tiempo. No en los niveles menemistas, ¿no? Pero bueno, era un gobierno que se suponía que, sobre todo en sus comienzos, que hacía una sobreactuación de la modestia económica. Entonces, me acuerdo bien porque esa fue algo que seguí durante mucho tiempo. Y después la más emblemática fue la de Felisa Micheli, la de la bolsa de Felisa, que esa Esa la hiciste vos. investigación, sí, la hice, digamos, trabajando con la Nata, cuando estábamos haciendo los panoramas de los domingos en el diario Perfil, pero eso ¿Pero cómo fue lo de la bolsa? Eso fue una cosa tan loca. fue muy entretenido. Teníamos un dato muy concreto de una fuente, de una fuente que era la que yo por lo menos más confiaba en ese momento. Y después también, pero quiero decir, era una persona de muchos años, no era una... Y me hizo el relato de los hechos, de lo que había pasado, pero con muchísima exactitud y precisión.
pero era impublicable porque era algo inverosímil. O sea, así como estaba, por más que le creyera, era impublicable. Y bueno, entonces ahí empezó el trabajo que fue ir tocando a cada una de las personas que sabían de esto. Lo gracioso es que hubo como una especie de creencia de que era una cuestión política, que debido, se había enterado. Y fue algo mucho más casero adentro de mí. En el momento que nosotros nos enteramos fue muy rápido. Entonces ni siquiera había llegado a circular lo suficiente. Esa era una cosa que estaba sucediendo entre lo que serían los empleados, la gente de planta, de mantenimiento del Ministerio de Economía. Entonces, o los bomberos, era como ir y seguir a cada uno de los que había estado esa madrugada cuando los bomberos hacían la requisa y encontraron la bolsa con plata. Fue así. Ellos lo negaron, lo dimos y bueno, lo que siguió ya se sabe. Bueno, el orgullo es que va a ser la primera funcionaria kirchnerista que va a juicio oral, pero por la bolsa. Por la bolsa. Y la otra cosa es que se ve que vos te tomaste un trabajo bastante meticuloso de buscar gente, fuentes, testigos. Otra de las cosas que yo vi a lo largo de mi carrera es que se acusa con mucho menos que todo eso que vos hacés. Es decir, que los periodistas, sí. mucho periodismo de investigación, con 2 fuentecitas ni siquiera muy sólidas, se mandan una nota. Yo soy muy obsesiva con eso. Sí, quiero decir en el sentido de que cuando recién arrancás, digamos, por inexperiencia, por ahí digamos, por ahí, no sé, por ahí la gente no sabe hacerlo, pero ya esto yo coincido en que pasa que no es que cuando recién arrancás, sino que hay muchas notas periodísticas como de investigación donde vos ves que no está del todo chequeado, digamos, que se acusa muy fácilmente. Por más que yo siempre, me acuerdo muy bien de Miguel Núñez, que no pude dormir la noche anterior porque en un punto me decía el tipo le voy a arruinar el día, después al tipo no le importó, pero digo, a mí lo pensaba mucho antes de señalarlo y tenía absolutamente todos los papeles de lo que le estaba por decir y tampoco era algo tan grave, digamos, en términos. Pero sí que se acusa mucho y yo con el paso del tiempo me vuelvo cada vez más cuidadosa con las personas a las que se nombra y las razones por las que se las nombra, porque con el paso del tiempo te vas dando cuenta de lo que significa para el que, digamos, si te estás equivocando, más allá de cuestiones legales, o que el otro te puede mandar, pero no lo pienso desde ese lugar, es una cuestión ética, lo que significa para el otro que lo envuelvas en una situación de corrupción, por ejemplo, si no está involucrado. Y sí creo que hay como una liviandad reinante con respecto a eso. Yo recuerdo en una investigación de la causa AMIA, cuando la Nata decía que no había trafic. La Nata dice que no hay trafic. Sí, no, por supuesto. Pero en aquel momento él decía eso, y yo que empecé así rápidamente, dije, ¿pero cómo puede decir semejante cosa? Pensé, ¿no? Después me puse a trabajar, y me di cuenta que la mejor manera de trabajar en estas investigaciones complicadas, como la de la AMIA, es no tener ninguna idea previa. Que cualquier idea previa, para lo único que sirve es para hacerte equivocar. Y que lo mejor que te puede pasar es tratar de conseguir alguna idea o alguna explicación donde todo lo que realmente sabes que pasó ayuden a esa explicación. Porque si para que la explicación funcione tenés que olvidarte de un pedazo de lo que viste, es porque es mentira. Sí, igual creo que el caso AMIA es emblemático por la complejidad. También es una bomba, digamos, un atentado terrorista en Buenos Aires. Es algo que me parece que excedió a todo el mundo, digamos, a todas las partes, excedió, más allá de las cuestiones políticas y todo eso, más allá de todo eso, me parece que implicaba eso, un nivel de complejidad de un caso mucho más alto del que estamos todos acostumbrados. Bueno, tal vez justamente porque incide psicológicamente, por un lado, la cantidad de muertos, y después la palabra bomba, la palabra terrorismo, pero en realidad es un edificio que se cayó y hay que mirar por qué se cayó. Sí, para empezar por el principio, es decir, lo que se llama la materialidad del hecho, ¿no? Uh-huh. Y la gente se olvidó de eso. Y empezó a dar unas vueltas increíbles, en lugar de mirar qué es lo que había pasado. La propia AMIA, la propia DAIA, la sociedad entera empezó a actuar de ese modo, especulaciones. Y lo que había pasado, los peritajes no se hacían. Pasaron años enteros sin que se hicieran peritajes. Esa es otra cosa que quería preguntarte, ¿no? El tema de la confiabilidad. Cuando vos tenés que ir a una policía que es tan corrupta, a un sistema judicial que es corrupto,
casi es uno de esos lugares donde generalizar casi uno no se equivoca generalizando, digamos, ¿no? Y cuando vos tenés que ver que todo el cuerpo médico forense también fue procesado en su momento de la capital federal. ¿Cómo haces para evaluar y saber qué creer, cómo tomar por cierto algo que te lo dice la justicia, pero vos sabés que no es cierto? ¿Cómo te manejás ahí? Bueno, yo igual creo que las generalidades no son buenas nunca. O sea, lo que te va modificando es, por ejemplo, yo ahora en lo que es la diaria del diario, cubro judiciales. O sea, mi materia de competencia en el diario, así, porque lo que tiene que estar es que lo hago con otro equipo de gente. Y cubro judiciales. Eso es lo que te permite, que creo que es lo fundamental, porque también una cosa de las cosas que van cambiando con el periodismo es que por ahí se fueron perdiendo especialidad, gente que se dedique, que también en otro momento la crítica era que el que estaba 20 años cubriendo un radicalismo se convertía casi en un radical, digamos, que perdía el... Que yo que no eras creo, cooptado por el... yo no creo que eso sea, eso creo que es una decisión o un trabajo, no una decisión, un trabajo propio de cada periodista. Pero que en realidad aporta muchísimo que un periodista esté, digamos, dedicándose a un área específica porque te permite esto, te permite discernir mucho mejor y saber mejor, digamos, cuando algo es, digamos, conocer cada juez, cada secretario, cada fiscal, digamos, y conocer a la misma fuerza de seguridad, qué policías son más confiables, qué gendarmes son más confiables, o sea, eso es lo que te permite especializarte en algo. Después, con respecto a lo que tienen los expedientes, que muchas veces es complejo, es el tema de qué haces cuando hay algo que está en el expediente y vos decís, bueno, qué sé yo, pero a lo mejor, aunque esté en el expediente, esto es complejo. Yo no sé si digamos, hay una realidad que está en el expediente. Digamos, hay algún hecho, una cosa que está, pero eso que está no necesariamente tiene que ser cierto porque esté en el expediente. No, por supuesto. Y además puede no estar en el expediente y ser la causa fundamental, aunque no esté en el expediente. Pero ahí no habría problema porque ahí sería una investigación propia y uno lo da. Pero ¿qué pasa cuando vos tenés algo en un expediente, vos sabés que está en el expediente y vos no creés necesariamente que sea así? Yo creo que la solución a eso es la de siempre, como el periodismo te permite, que lo que haces es consignás lo que está en el expediente y si hay alguna contradicción o algo de los hechos fuera del expediente que lo contradiga, también lo consignás. Esa es la solución que yo le encuentro a esas situaciones. Es como consignar como las distintas realidades que se pueden dar en una investigación judicial. Ahora, las causas, por ejemplo, adquieren velocidad o toman lentitud de acuerdo a decisiones eminentemente políticas, tanto de los jueces como de influencia política sobre los jueces. Esto es obvio, se ha visto. Además, cosas raras. Por ejemplo, yo cuando era más joven era timbero, ¿no? Iba al casino. Y sabía que podía salir 2, 3, 4, 5 veces de Colorado, pero no podía salir 70 veces de Colorado. Había un momento donde la estadística te decía que ya no da. Si hay 8 jueces en la justicia federal y hay 10 casos importantes que llegan, es raro que los 10 le caigan a Ollarvide, por ejemplo. Por más que me digan que es un sistema de sorteo, que es una cosa absolutamente fuera de la lógica. No da estadísticamente, porque son 8 jueces. Y cada vez que hay una causa importante, le cae a Ollarvide. ¿Cómo es esto? Es así. No, porque es tal cual como la describí la situación. Pero la situación es que el sorteo se supone que existe y que... Pero algo está mal ahí. Bueno, pero no, es una de esas situaciones de muy difícil... Pero sabés que si vos tirás 8 millones de veces pintura contra la pared, los 5 colores, te puede salir la Mona Lisa. Si te puede salir la Mona Lisa. Nosotros podemos, pero digo, para que yo pueda escribir sobre eso es lo que digo, nosotros podemos tener... digamos, que nos genere curiosidad, sospecha, pero si la Cámara Federal te dice yo sorteé, la única forma es que te deje ir al sorteo, cada vez. Y bueno, no sé, hasta ahora no me pasó. O sea, por ahí podemos probar a gestionar que nos dejen pero por eso que los sorteos sean públicos. Cuando yo te digo que generalizar en algunos casos está siempre mal, pero en algunos casos uno no se equivoca tanto. Yo creo que justamente que el tema de la justicia argentina, que sería el pilar por el cual vos podés suponer, imaginar un país menos corrupto, donde los políticos funcionan de modo distinto, si la justicia funciona así, es muy difícil imaginar un país menos corrupto en el futuro. Entonces la pregunta es cómo ahí adentro uno se desenvuelve, sabiendo que de alguna manera
en mayor o menor medida, la mayoría de esta gente es funcional a ese sistema corrupto. Que dejan pasar, que miran y no dicen. Distintos grados digamos, por llamarlo de alguna manera, de complicidad o de mirar para otro lado, pero es imposible estar ahí. Yo toda la gente que conozco me cuenta cosas. De la justicia federal. Sí, que los que trabajan adentro y te dicen, bueno, pero yo si me meto, digamos que hay toda una cosa No, la justicia federal tiene una alta proporcionalidad de política. No digo ni siquiera, ni hablemos de operadores políticos y eso, que es otra discusión. Digo, solo por la manera en que funciona, sin siquiera tomar en cuenta la posibilidad de los operadores políticos. Digo, la manera en que funciona tiene un termómetro político permanente. Digamos que en el mejor de los casos es una decisión propia de los jueces por cintura política y en otros casos puede ser más oscuro. Digo, el manejo de eso, para mí siempre es una pregunta importante porque para mí es un dilema porque también está cargado de rumores. El tema con eso me cuesta mucho, por lo menos a mí, determinar historias concretas relatables. ¿Se entiende? Sí. Que vos digas, esto es publicable, pero publicable porque tengo esto, que esto es así. Es muy difícil. O sea, realmente a mí, digamos, el límite mayor es ese, es llegar a una historia. Hubo una historia que no es mía, es de una periodista de La Nación, que se especializa en el Consejo de la Magistratura, que es el concurso 140, el de los jueces federales, que es un escándalo. Eso es un escándalo. O sea, hay 4 vacantes que cubrir en la justicia federal, con lo que eso significa, y el primer concurso terminó anulado de una manera escandalosa, y el segundo concurso, está bien, la causa judicial terminó cerrada, ahora van a terminar, pero se conocieron comunicaciones telefónicas, gestiones, relaciones, digamos que esto es lo que publicó esta periodista, digamos, concretas, digamos, para impulsar a determinados candidatos íntimos de determinados operadores políticos del gobierno en justicia federal. Digo, ahí es un caso que se pudo contar con hechos. Había comunicaciones de una causa judicial. Pero seguramente se pudo contar con hechos porque alguna persona perjudicada le dio toda esa información, porque esa información no es una información a la que un periodista habitualmente puede acceder. No, bueno, como todo. Sería otra parte. Bueno, sí. Pero no, porque empezaron a pasar cosas, porque hubo gente, porque también es eso, por eso digo que no hay que generalizar. Porque hubo algunos jueces que se incomodaron, hay de todo. Entonces, eso es lo que yo digo. La cosa tampoco es porque si uno cae en la reproducción del rumor permanente de que la justicia federal es todo política. Vamos a suponer que yo tengo la sospecha de que un sector del gobierno está permitiendo o posibilitando la entrada de un montón de gente suya a una repartición determinada, ¿sí? Y que no trabajan, que son ñoquis. Uh-huh. Entonces yo normalmente, apelando a mi derecho como ciudadano y como periodista de acceso a la información, pido que me den la lista de incorporaciones recientes y no me las dan. No te las dan. Te la tienen que dar. Sí, te la tienen que dar, pero no te las dan. Y entonces te vas a la asociación de no sé dónde, sí. Depende del asunto, porque ahora justamente está en manos de Arroque eso y entonces se complicó. Claro, la Arroque no te va a dar nada, pero se puede hacer un amparo judicial. O sea, haces un amparo y que yo no sé cuánto, pero digamos... la batalla esa la terminas ganando siempre. Después de un tiempo pero largo. Te horadan la paciencia. Bueno, pero ese es un tiempo que en general el periodismo no le da, sí. O los medios no te dan al periodista para que estés 6 meses en una causa para conseguir que te abran la puerta. No, pero entonces, digamos, en ese caso, a esto voy, teniendo una justicia corrupta por un lado, o bastante corrupta, complicada por lo menos, si querés llamarla así, el acceso a la información bastante vedado. Entonces, a veces no te queda más remedio que actuar porque te dijo uno en off o porque el otro te lo pasó por rumor. Porque hay, no, no estoy diciendo que necesito un on o un documento. Lo que yo digo es, aún en off, la reconstrucción de una historia requiere de determinadas, no solo parámetros, sino de distintas, digamos, de reconstruirla. Uno, por más que sea en off, además que yo creo que estas historias necesitan algo en on, pero supongamos que el off porque es tal cual, porque es muy difícil, lo que sea. Aún en off
necesitas una cantidad de relatos que por lo menos a tu construcción resulten chequeables, más allá de que no puedas citar los Zenón, para poder contar esa historia. Es decir, tenés que estar vos convencido, para no empezar. Convencido. Bien convencido. Digo, es el trabajo. Uno Pero yo voy a lo tiene siguiente. maneras de chequear. Y lo que sí yo me niego es eso, sobre todo en la justicia, es esa la reproducción del rumor de pasillo de tribunales, porque hay algunos que son ciertos y hay 1000 que sé perfectamente que son El rumor es mentiras. otra cosa. No el rumor, 1000 cosas, o sea, no. Y hay otros que son muy, digamos, qué sé yo, la historia del cierre de la causa de enriquecimiento ilícito de los Kirchner, de todas las causas de enriquecimiento. Ahí sí, pero bueno, esas que fueron tan concretos, me parece que se contaron bastante claramente y bastante concretamente cómo fueron las operaciones. Pero es que hay cosas que la sola visión externa te habla de corrupción, que no hace falta tener detalles para eso. Bueno, pero un periodista, eso yo se lo dejo a la gente. Para mí un periodista tiene que ir más allá de eso y tiene que si el hombre pagó 7 pesos y lo vendió en 300 mientras su presidencia, cuando eso no vale 7 pesos, me digan lo que me digan, ahí hay corrupción. Por eso, pero mi trabajo es contártelo los 7 pesos con los papeles de los 7 pesos. Eso obviamente. Es lo que, digo, para tampoco, por eso que decíamos en un comienzo, que decías como para que no sea una ametralladora de acusaciones que la repetición sin todos los contenidos o los fundamentos que necesita te lleva a un lugar peor, que es que todo da lo mismo, que todo... ¿Cuáles fueron las presiones? Así que recordás haber sufrido presiones, intención de frenar lo que estabas investigando. ¿Tuviste cosas de esas? Sabes que yo en ese sentido soy como una privilegiada. Pero creo que porque durante mucho tiempo estuve bajo el paraguas de la Nata, que la Nata en ese sentido no es solo que él funcione como un paraguas, sino que él también tampoco es la Nata. Como que en general para que lo llamen a la Nata saben que capaz sale en la tele diciendo el que lo llamó, porque lo llamó. Seguro. No, es ingobernable. Porque es ingobernable, básicamente. Entonces me parece que tampoco... Pues sabés que eso en página 12, en página 12 es casi, lo dicen despectivamente, en lugar de verlo como un halago. Claro. No, para mí es un halago. A mí en una época me decían en página 12 que no me iban a dar laburo a mí porque era ingobernable. Y pensaban que con eso yo me sentía mal y yo me sentía mejor. Halagado. Claro. No, pues eso, la Nata, eso por ese lado. Después, sí me acuerdo, yo trabajé en una revista, pero una revista que duró muy poco, que era de Vila Manzano, que se llamaba Poder. Ahí era como bastante más visible el tema de las presiones. De más directo. Pero las presiones venían de adentro. Claro, en su mayoría. No, yo hablo de situaciones donde vos sentiste que te seguían, o que te pasaban cosas, o que te llamaban por teléfono. Eso no te pasó nunca. No, la verdad que no. No sé, y si me pasó no me di cuenta. No, soy bastante poco temerosa de esas situaciones. No temerosa, como, no. Al único que le tendría un poco al único que tengo respeto es a Moyano con esas cosas. Sí, respeto en el sentido de que estoy haciendo muchas investigaciones de Moyano y todo ese tema, y no me pasó absolutamente nada. Pero sí que pienso que si hay algo, no por Moyano, digo, por el entorno. Por el entorno. Bueno, siempre es así. Es difícil que un tipo inteligente te mande a matar. Exacto, no matar, pero ni siquiera apretar, qué sé yo. Pero la verdad es que por ahora no tuve nada. ¿Cuál fue la investigación que más que más te gustó? Qué buena pregunta, no tengo ni idea. Creo que la de Alconada de la valija de Antonini. Digamos, estamos hablando de ahora, ¿eh? Sí. Tengo una memoria muy, muy cortoplacista yo. La de Alconada de la valija me pareció muy buena, muy buena. Me pareció que tenía todo lo que tenía que tener. Aparte era un caso apasionante. A mí Venezuela me obsesionaba en una época. Ese caso fue increíble. Y me parece que él tuvo algo que a mí me encanta, que es, bueno, solo el talento para llevarlo bien, sino el espacio. No solo espacio en el espacio del diario, sino el espacio para ir a donde tenía que ir, volver, el presupuesto, si querés. Ahora en Clarín, bueno, lo que tiene Clarín es que cuando estimula o quiere ir adelante con una investigación, también te genera eso que a mí no me había, digamos, pero porque trabajé en lugares de medios más chicos. No
no me ha pasado nunca, que es, por ejemplo, que yo en el caso de Jaime, de los mails del asesor de Jaime, de Ricardo Jaime, esa cosa de que lo estuvimos armando antes de que saliera, preparamos las notas, me mandaron como casi en la clandestinidad a España, o sea, todo ese movimiento. ¿Cuánto tiempo estuviste preparando esa nota? No, es que hacía un montón que teníamos un tiempo largo, no me preguntes. O sea, la información digamos, la información de los correos, nosotros trabajamos mucho en equipo con Omar Lavieri en ese tema, en el tema Jaime. Y sobre todo yo lo trabajaba mucho en crítica, y cuando me sumé a Clarín, él lo venía trabajando muchísimo y muy bien, entonces yo me sumé un poco a él. Entonces fue un trabajo muy en equipo con él, pero no me acuerdo, un tiempo. Y siempre uno quisiera más tiempo del que tuvo, pero un tiempo mucho más que el de cualquier situación cotidiana en el diario. Y esa cosa de viajar y tenerme 20 días en España, o sea, buscando. Si no hay, bueno, pero, o sea, buscando. El que publique esta entrevista soy yo, así que bajo mi responsabilidad. ¿Cuál es tu opinión de cuál era la relación entre Jaime y más arriba? ¿Cómo era? Es decir, no, ahí me hago cargo. ¿podían no saber lo que hacía Jaime? No. O sea, esta cosa actual de tratar de reducir a Jaime a un vivo que se robaba plata pero es en términos reales una ficción. O sea, la estructura de dinero la estructura de dinero, de poder, de corrupción que montó Jaime no es para el bolsillo de Jaime, no, porque aparte Jaime sería... ¿Cuánta plata pudo haber movido este hombre? No sé, no me pregunté, es que la otra vez me hiciste esa pregunta, habría que hacer un número, muchísima. Estamos hablando de los subsidios a los transportes, que son miles de millones. Estamos hablando de los subsidios, estoy hablando de transporte, tenés gasoil por un lado para los colectivos, para los camiones, tenés todo lo que es aviones, que ahí tenés un montonazo de plata también. Después, si lo reproduzco no me lo termino de acordar, te digo. Y después tenés todo el tema ferroviario, que es brutal, los subsidios, o sea, fue un nivel, digamos, por esa secretaría, se fueron miles de millones de pesos, y aparte fíjate que para mí es muy emblemático, por eso que quiere reducir a Jaime como un caso aislado de corrupción, a mí me perturba bastante porque realmente no lo fue. Primero porque era un hombre de extrema confianza de Kirchner, era solo de Kirchner. Y, digamos, respondía a Kirchner, era exclusivamente de él, y segundo que, si la política de transporte de este gobierno hubiera llegado a algún lugar, Moyano no sería tan poderoso. O sea, es así de simple. Después de, ¿cuántos años lleva? 8 años, de kirchnerismo, tendrías un sistema ferroviario por lo menos empezando a sanearse y a parecerse a un sistema ferroviario de verdad que pueda llevar gente. Nada de eso pasó y se fueron miles de millones, miles. Y después eso, digamos, nadie espera que haga contratos con todos los países del mundo de compra de material ferroviario, un montón de otras cosas. Sí, y la sensación tuya, después de trabajar y investigar, sacar esa información que uno dice, bueno, saco esto va a hacer que caiga un gobierno, que cambien no sé qué, que saquen a no sé dónde, y uno ve que hace toda la investigación, hace todo, y de repente todo sigue más o menos parecido. ¿Cuál es la sensación que te da eso? Te da bastante impotencia. Sí, es raro. Ahora, digamos, porque aparte ahora es el momento peor que nunca, donde puedes explicar una cosa muy, muy fundamentada, y da igual si está fundamentado o no, pero nada tiene consecuencias. Eso es bastante raro. Bueno, las 3 preguntas finales, sí, son las que hacemos a todo el mundo ahora. A ver. Como ya me quiso David Frost, ya me creo. La mejor cosa que te haya salido absolutamente de pedo. No, te vas a desilusionar porque soy muy mala para estas preguntas así cerradas. Algo que te haya salido bárbaro de pedo. Pero algo importante, no sé. Importante, porque importante, qué sé yo, algo que... Bueno, eso es una anécdota muy, muy, por eso la nota es muy menor, pero sí fue así, que fue Núñez, después de que yo publiqué esa nota,
esta nota de su enriquecimiento, fui a un acto a Casa de Gobierno. Núñez empezó a hacerme la vida imposible, pero literalmente. Y así en mi trabajo, ¿no? En mi vida personal. Y cuando voy a Casa de Gobierno a un acto de Chávez, tenía que ir a cubrir un acto de Chávez para noticias, y no me dejaban entrar. No sé lo que fue, yo tuve que hacer, o sea, fue como un escándalo en la puerta, o sea, aparte entraba, hasta iba mi abuela sin documento y pasaba, porque eran esos actos así como multitudinarios en gobierno, no pasaba nada. Y no me dejaba, y aparte fue una cosa muy violenta porque no me atendían, se hacían todos los tontos, venía uno y otro, o sea, nadie me daba bola, yo hacía un escándalo. Entonces lo que hice fue salir a la puerta, ahí a la explanada de Casa de Gobierno, y le tomé la matrícula a todos los autos que estaban estacionados. Y cuando iban saliendo, se veía que ministros se subían, incluido él, incluido Núñez, quiénes iban subiendo a cada auto. Entonces después fui y me fijé a nombre de quién estaban todos los autos, y eran todos a nombre de Peugeot o de Volkswagen, eran todas dádivas. Eso fue de pedo. Claro, sí, bueno. por eso fue como el resultado de un enojo. Pero ¿Tu mayor metida de pata? qué sé yo. No sé, ahora no se me ocurre ninguna. Cuando llegue a mi casa me voy a acordar de un montón, pero ahora no se me ocurre ninguna. Metida de pata. Sí, me acuerdo de la última, pues es una pavada total, digamos. Tengo metida de pata mucho más grosera que esa, que me equivoqué. Mira la que te acuerdes ahora. Que me equivoqué, le puse diputado a un tipo que era secretario parlamentario en el medio, aparte en el medio del lío ¿te acordás cuando dijeron que había habido presiones para probar Sí. que le dieran? No me acuerdo. Que fue una causa judicial y todo. Uno de los tipos que decía que recibió presiones le puse Lo pusiste como diputado y no sí, diputado. fue ventana de tapa al diario, o sea, no. Me Fue quise grande, matar. Pero fue tan chiquito. Claro, pero digo, el hecho era menor en sí mismo, pero me quise matar. Debo tener cosas más graves que esa, pero esa me quise matar. O sea, no. Fue un papelón total. ¿Y alguna cosa para la que te hayas preparado mucho y pensado, planificado mucho, todo bárbaro, y te salió mal? Y no salió. Que pusiste esperanza en la Eso investigación. pasa todo el tiempo. O sea, ahora no me acuerdo de ninguna, pero pasa todo el tiempo. No, o que no salen, no terminan de salir. Yo hay una historia que no importa porque todavía no salió, pero hay una historia que para mí, a mí me gustan mucho las historias de lavado de plata y qué sé yo, esas me obsesionan bastante. Y hay una historia de lavado de plata que hace 3 años. O sea, que hice una etapa en crítica y todo con ese tema, en una cueva financiera. Pero ahí hay muchísimo más, pero muchísimo más, y no logro acceder a ese muchísimo más que hay, que yo creo que es un muchísimo más de dimensiones insospechadas. Y eso me frustra un montón porque años hace que estoy atrás de eso. Me parece que sé de qué se trata. Bueno, te agradezco muchísimo. No, por favor, era vos. ¿Sabés que cuando